El seguro social es una parte fundamental de la seguridad financiera de miles y millones de estadounidenses luego de la jubilación. Sin embargo, comprender cuándo, cómo reclamar los beneficios del seguro social es un tema en el cual tú debes de cuestionarte, debes de generarte muchas preguntas. Y es que una de las principales incógnitas es el beneficio promedio que usted puede esperar según el momento en el cual usted reclamó sus beneficios. El día de hoy voy a traerles información crucial para que los estadounidenses puedan ver si es que sus beneficios son los correctos que reciben mes a mes. Y en el caso de que sean futuros jubilados, puedan planificar su jubilación de una manera más efectiva, tomar las decisiones informadas sobre sus finanzas a largo plazo. El costo de vida en los Estados Unidos en este año 2024 es alto. 1 de cada 5 adultos mayores, a partir de los 50 años o más, afirma que no tienen ningún ahorro para la jubilación, aparte de su pensión. Y es que no es de extrañar que se cuestionen qué tipo de futuro económico tendrán. Jubilarse con una pensión del Seguro Social siempre ha sido posible, pero esto depende de qué tan grande sea el monto que vayas a recibir. Si es que este monto va a ser efectivo en el lugar en el cual tú vives, y hasta debes tomar en cuenta el nivel de vida que deseas mantener. Saber cuánto dinero estás dispuesto a cobrar es clave para determinar qué ajustes deberán realizarse en su estilo de vida actual o futuro, si es que va a depender únicamente de esta pensión. Muchos factores contribuyen para determinar los pagos mensuales de la Administración del Seguro Social. Y es que ellos calculan tu beneficio, promediando tus salarios durante los 35 años de mayores ingresos en tu carrera profesional. Luego esta cifra es sometida a una fórmula, la cual se ajusta a la inflación, para poder obtener una cantidad la cual tienes derecho a recibir al comenzar tus beneficios en plena edad de jubilación. Y es que la plena edad de jubilación es el momento específico que varía según tu año de nacimiento, siendo 67 años el año estándar actual para las personas nacidas en 1960 o después. Y es que es posible comenzar a recibir beneficios del Seguro Social a partir de los 62 años. Eso sí, con la salvedad de que hacerlo va a conducirte a una reducción de hasta un 30% en tus pagos, en comparación con la cantidad que podrías recibir a tu plena edad de jubilación, o sea, 67 años. Por el contrario, retrasar este proceso de presentación puede abrirte una oportunidad para obtener lo que sería considerado para muchos como una bonificación, ya que esperar hasta los 70 años podría darte como resultado un aumento de al menos el 24% sobre la suma de tu beneficio a tu plena edad de jubilación. Prácticamente hablamos de un 124%. Dado que las estadísticas dicen que muchos estadounidenses no tienen ahorros para la jubilación, es muy poco probable que la mayoría espere para cobrar sus beneficios hasta cumplir los 70 años. Pero cualquier tiempo que puedas esperar va a mejorar tu pensión. Y si no estás jubilado, aún no es tarde para empezar a ahorrar. Pues hoy he creado una lista de los beneficios en promedio que reciben los jubilados en diferentes edades de su jubilación. He tomado datos recopilados del último informe de la Administración del Seguro Social, en el cual podremos ver los beneficios en promedio para jubilados, los cuales en sus últimos 35 años de ingresos no han logrado obtener más del ingreso máximo imponible. Como bien sabemos, actualmente en este año es $168,600 anuales. Pues muy bien, si tú tienes 62 años y quieres empezar a recibir tus beneficios rápidamente, no te importa que te vayan a descontar el 30%,
Tu beneficio mensual promedio será de $1,275. Con 63 años, tendrás un beneficio mensual en promedio de $1,365. Con 64 años, tu beneficio mensual en promedio será de $1,412. Con 65 años, tu beneficio mensual en promedio será de $1,505. Con 66 años, tu beneficio mensual en promedio podría ser de $1,845. Y luego tenemos la plena edad de jubilación, la cual actualmente en este año es de $1,907. Luego de esto, ya podría tomarse esto como una bonificación del 24%. A esto ya tenemos que tener un cálculo un poco más profundo para entender de qué manera tus ingresos pueden maximizarse. Como podemos ver, los promedios son bastante bajos. Y aunque definitivamente es posible vivir con estas cantidades, especialmente en algunas zonas del país, la mayoría de las personas necesitan más que esto para cubrir sus necesidades. El primer paso que usted debe de realizar es verificar cuánto recibirá de la Administración del Seguro Social cuando se jubile. Para esto es muy sencillo. Usted debe ingresar a su cuenta del Social Security, donde podrá encontrar una calculadora, la cual va a ayudarte a introducir tus datos y esta te arrojará un presupuesto. De esta manera podrás comenzar a trabajar en una estrategia de jubilación de una manera más decidida. Lo mejor que puedes hacer, sin duda alguna, es retrasar tu reclamo el mayor tiempo posible. Así puedes acumular ahorros, incrementar tus ingresos, tus aportaciones al sistema de pensiones, con el fin de aumentar tu cálculo de salario medio. No será tan bueno como podría ser, pero una mejora, incluso más adelante en la vida, puede generarte varios de cientos de dólares más mensuales. Y por último, trabajar los 35 años completos. Cualquiera que haya trabajado durante al menos 10 años ya va a tener un derecho a una pensión, pero la cantidad va a ser escasa en comparación con haber trabajado los 35 años completos. ¿Cuánto es el beneficio mínimo especial que nos ofrece el Seguro Social? Bueno, en principio los pagos que recibe cada persona son diferentes. Todo esto va a depender de distintas variables, como las contribuciones que fueron realizadas a lo largo de los años al Seguro Social, tu historial de ingresos, los años trabajados y sobre todo, la edad de jubilación. No obstante, cuando los ingresos fueron muy reducidos, la administración facilita una ayuda, que esta es considerada como el beneficio mínimo especial, para que de este modo crezca el monto final de tu jubilación. El cálculo del beneficio mínimo, que como bien explica la administración, es analizada por los años de cobertura en lugar de los ingresos de una persona, para poder estimar cuánto podría recibir del Seguro Social. Para poder tener un derecho a las prestaciones mínimas especiales del Seguro Social, de acuerdo con el portal de la misma administración, es necesario haber trabajado al menos 11 años y obtenido una determinada cantidad de renta imponible. Este año 2024, ese umbral de ingreso mínimo son $18,765.